me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Buenos días. Hermanos, en estos últimos 5 sermones he estado hablando sobre el destino del hombre, sobre predestinación, sobre libre albedrío. He estado hablando sobre que Dios forja el destino del hombre. Y es un tema bien complejo, pero creo que es interesante meternos y escudriñar las Santas Escrituras y mirar la grandeza de Dios, mirar la soberanía del Señor y mirar cómo el Señor lo hizo todo hermoso, lo hizo con un propósito y por supuesto que Él lleva el control de todo. Y ahorita vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras y lo que dicen los grandes hombres de la historia, hablando de algunos de los primeros padres de la iglesia. Hagan el favor de sentarse. He estado hablando sobre la teología calvinista, o sea, ellos creían que el hombre ha sido predestinado, ya estaba escogido desde antes de la fundación del mundo, se había hecho el plan allá arriba, y entonces ellos creen que algunos vienen a ser salvados y otros abandonados. Al fin que Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiere. Por otro lado, estaba Jacobo Arminian, que es la teología armenianista, que es el libre albedrío. Lo que ellos creen es de que Dios creó al hombre con una libre voluntad para llevar su mano a donde quiera, a la vida o a la muerte. Y el hombre se salva si pone empeño y deja el pecado, porque al fin Dios le dio un libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Hablé bastante sobre todo esto. Quizá a alguno de ustedes no le quedó muy claro lo que prediqué, pero de cierta manera es algo como muy escondido, aunque la salvación aquí es bien clara. Es muy claro lo que habla el Señor sobre la salvación, muy claro. Y yo creo que es parte de lo que nos basta, nos debe de bastar. Pero vamos a ver qué es lo que creía Orígenes, uno de los primeros padres de la iglesia. Este hombre nació allá como en el año 185 y fue uno de los grandes teólogos, pero fue un acérrimo defensor del libre albedrío. Y de cierta manera, este hombre vivió en una época, yo creo que en todas las épocas se cocen habas, hay gente que cree de todo, pero en el tiempo de Orígenes, muchos creían que estaban siendo dirigidos por los astros, por las estrellas, por las consecuencias de la vida, por las circunstancias de aquel tiempo, y pensaban que eran destinados según a lo que los dioses celestes decían, pero también se miraban apretados e inducidos, como quien dice, a un destino dado a que eran oprimidos por los imperios. Y pensaban que ese era su destino. Pero lo cierto que Orígenes, tratando de defender la fe y tratando de defender la libre voluntad, como fue creado el hombre por Dios, dice, no, Dios creó al hombre con libre albedrío. Él decide si quiere vivir o quiere morir. Él es libre. Él es libre, decía Orígenes, Él es libre. Y de cierta manera,
de cierta manera, Orígenes, de cierta manera, fue un hombre al que hoy en día muchos reconocen, porque como dije, fue un acérrimo defendedor de el libre albedrío. Y ciertamente los gnósticos en ese tiempo citaban a Pablo en la escritura que dice: Dios ama y aborrece a quien le place. Entonces uno era salvado y otro abandonado. Y Orígenes dice: no, porque Dios conoce con anticipación todas las cosas. La presencia en Dios habita. O sea, Él es el omnipotente, el que lo sabe todo. El que lo sabe todo. Él conoce los corazones de los hombres. Él conoce los tiempos, las caídas de los imperios. Él conoce las realidades que hay. Él conoce las intenciones del hombre. Él conoce todo. Él sabe quién se va a salvar. Él sabe quién se va a perder. Porque en Dios habita la presencia. Él lo conoce todo. Pero no quiere decir que Dios escoge a unos y abandona a otros. Ese es su punto de Orígenes. Es el punto de él. Había muchas sectas en aquel tiempo como las hay hoy. Y el punto de aquellos grandes teólogos de aquel tiempo era poner muy en claro, que Dios no tiene nada que ver con el pecado del hombre ni con su miseria, porque Dios le hizo propio de su albedrío, o sea, es libre, Orígenes no se metió mucho, en este aspecto no se metió mucho sobre la soberanía de Dios, que al fin que Él haga Él puede hacer lo que Él quiere. No se metió mucho Orígenes sobre esto. Vivió otro hombre, Agustín de Hipona. San Agustín, muchos le llaman. Si alguno se escandaliza porque digo San Agustín, yo no me escandalizo. Pueden llamarle Agustín o San Agustín, como gusten. Yo no me escandalizo, porque al final y al cabo, todos los que seguimos a Cristo somos santos. Entonces, Agustín nace por ahí en el año 354, también muy atrás. ¿Qué es lo que él habla al respecto tocante a la predestinación y al libre albedrío? Pues Agustín enseña, fue un amante un amador, un amante de las Santas Escrituras, igual que Orígenes. Y estos hombres trataban, por supuesto, de no salirse de las Escrituras, pero mantener en alto la palabra. Y escudriñaban y miraban. Y yo creo que es bueno, porque Dios creo que nos creó con una amplia inteligencia, que si la pondríamos a trabajar sería algo grandioso. Pero a veces no es así, ¿verdad? Lo cierto que Agustín habla, por supuesto, que el hombre fue creado con libre albedrío. Voy a leer en Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios creó al hombre con libre albedrío. El Señor hizo al hombre
con una libre voluntad, y aquí lo vemos claramente lo vemos aquí. Y ahora, el primer hombre cayó, pero ¿cómo se iba a levantar? Solo no se puede levantar el hombre. Necesita de la ayuda de Dios. Necesita de la ayuda de Dios para poder levantarse. El hombre ahí quedó muerto. Vayan entendiendo cómo Dios dirige los pasos de los hombres. ¿Cómo los dirige? Aun cuando lo creó con un libre albedrío, Dios está siempre en el camino, está a la vista siempre el Señor. Ahora, Dios prepara, decía Agustín, Dios prepara la voluntad del hombre. Dios la prepara. Porque el hombre no puede por sí solo llegar a cierto destino. Y cita Filipenses 2:13, que Dios es el que obra en vosotros el querer como el obrar, según su buena voluntad. Cita Romanos 9:16, por consiguiente no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como que da una vueltecita Agustín. Está hablando de libre albedrío, pero cita escrituras para dar a entender que solamente la voluntad del hombre no basta para salvarse, sino que necesita de la ayuda de Dios, que Dios prepare el alma para que el hombre pueda responder al llamado. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino es de Dios. Está poquito así, ¿verdad? Y precisamente cita el Salmo 101, versículo 1, donde dice, cantaré, Señor, tu misericordia y tu justicia. Y dice Agustín, nadie se salva a no ser por la inmerecida misericordia, y nadie es condenado sino por merecido juicio. Por merecido juicio. Se fijan cómo todo el tiempo, en todas las edades, el hombre trata de mirar más allá. Y creo que es propio de los hijos de Dios investigar. Pero vuelvo a lo mismo que predicaba en los sermones pasados. Llegamos a un punto donde como que queda todo en blanco o todo en negro y no podemos mirar más allá. Pero nos contentamos con Dios. Nos contentamos con Dios. Ahora, dice Agustín, habla sobre lo que es el secreto de la predestinación. Habla de lo que es el secreto de la predestinación. Porque Orígenes no se metió mucho en la soberanía de Dios. Pero creo que lo que comparte Agustín en sus escritos es de que un día conoceremos como Él nos conoce. Y ciertamente, porque Dios, dice Él, creó al hombre, lo creó con el libre albedrío, pero de Él no es de salvarse
por sí solo. No es. Y de cierta manera, el apóstol Pablo en sus escritos habla siempre de un hombre que espera la corona, de un hombre realizado, de un hombre que ya lo tiene todo en Cristo, pero también su voz habla de alguien que todavía no consigue. O sea, responsabilidad. Aunque está seguro él de lo que tiene, él corre como si no lo tuviera. Porque en el camino ninguno se debe de descuidar. Hay una responsabilidad grande para cada cristiano, en el cual no puede bajar la guardia. Porque ciertamente Agustín hablaba y decía, ponía en ejemplo las escrituras de San Mateo sobre donde habla, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón, se hubieran convertido. Por eso tú tendrás más peso. Ahora, ¿quiso Dios que se perdieran esas naciones? Allá en el libro de Ezequiel nos dice detalladamente, por el capítulo 26, habla de su destrucción. No, sino el propio hombre decidió a dónde ir por su mal comportamiento. Y es lo que los grandes teólogos siempre han puesto en claro, que Dios es misericordioso, pero que Dios es justicia y que Él da a cada quien de acuerdo a sus actos. Porque, mis hermanos, hoy en día hay un peligro enorme, como en todas las generaciones lo creo, donde el hombre se siente seguro, nada más porque en un tiempo tuvo un encuentro con Dios, fue bautizado, hasta se le impusieron las manos, pero puede vivir como quiere, puede vivir como le dé la gana, que al fin que ya fue llamado, y está asegurado. Dicen todos estos hombres, dice Pablo, y digo yo, no es cierto, no es. Porque si vamos a lo lógico, si vamos aquí a lo que es los gobiernos de la tierra, lo que sea, ustedes pueden poner cualquier comparación. Si tú no eres responsable en tu trabajo, si no eres responsable, no ganas nada y se te corre. Contimás Dios que es justo, Dios que es justicia, es misericordioso, pero es justicia. Ciertamente el hombre es libre, pero no le da ningún mérito la libertad para creerse más. O el que cree en predestinación no le da ninguna libertad para pecar y para decir, puedo hacer lo que sea, que al fin que yo ya fui sellado desde la antigüedad. No. Dicen los grandes hombres de Dios, dice la Santa Escritura, no. Porque tienen que ser santos como yo soy santo. Como yo soy santo. Entonces cada quien gana lo que merece. Porque, claro, Dios puso ante el hombre vida o muerte. Y dice el Señor, escoge la vida para que vivas tú y los tuyos, tu descendencia. Entonces, ¿para qué nos hacemos enigmáticos? Yo creo que basta de tantas conjeturas, porque de cierta manera Dios es el que lleva el control de todo. ¿O qué acaso lo que existe lo hizo algún hombre? ¿Qué acaso le pidió consejo a los hombres? ¿Dios le pidió consejo a los hombres?
Acuérdense de Job. Ya Job, ya mejor, ya nomás, ya se callaba, ya no sabía qué hacer. Porque en todo movimiento del hombre en sí, en todo la trayectoria de la historia, en todos los eventos de la historia, eventos grandes, eventos pequeños, en justicias, en injusticias, la mano de Dios, la vista de Dios, mejor dicho, está sobre todo aquello. Él no deja pasar nada. En toda generación donde vive el hombre, donde vive, Dios lleva el control de todo. Y de cierta manera, yo me gusta adentrarme, y de cierta manera, Dios es el que principia todo, y Dios es el fin. El hombre está en intermedio. El hombre no puede ni ir al principio, no puede ni ir ni al final. Ni al final. Todo se encierra en Dios. Por eso yo hablaba de que Dios forja el destino del hombre. Porque Dios, de cierta manera, Él ejecuta, Él permite, Él lleva a cabo todo. Y de cierta manera el hombre no es dueño de sus pasos en sí. Y si lo es, y si es dueño de sus actos, sean buenos o sean malos, porque nos dio el libre albedrío, cada uno va a recibir lo que merece. Unos vida eterna, otros condenación. Pero que quede bien claro que Dios a la vez es soberano. Él lo hizo todo, y lo dicen las Santas Escrituras, y lo hizo como le plació, dicen los Salmos también, lo hizo como le plació. Un día miraremos con el Señor ese gran secreto de lo que es la predestinación. Entonces, ¿en qué queda? ¿Son mejores unos o otros en las creencias? No, porque aquí no se trata tanto de salvación o de perdición. Puedes creer esto o no puedes creerlo. No te vas a condenar o no te vas a salvar por creer esto. Mas sí te vas a perder si no vives en santidad, si no le echas ganas en el camino. Y lo cierto es que aunque Dios te dio libre voluntad, por ti solo no te puedes mover. Ahora, si sabes esto, porque muchos ahorita nos están mirando y pensando que solamente tú puedes decidir en esto, en la salvación. No, tú solo no puedes. Necesitas a Dios, porque tu voluntad, en realidad, sola no quiere lo de Dios. La voluntad tiene que ser preparada por Dios, porque no es del que quiere ni del que corre, sino es porque Dios lo lleva a cabo. Entonces, no nos hacemos más conjeturas, vuelvo a decir, sino que Dios es soberano. A mí no me molesta, y yo me quedo en la posición del apóstol Pablo, en la que habla, y hablo, me siento seguro en lo que estoy siguiendo, y sé que me espera la corona, sé que me espera, pero no voy a bajar la guardia, sino voy a seguir, y entre más caminaré,
porque el Señor nos ha hecho responsables. Y el justo, mis hermanos, vive por fe. Vive por fe. Y aquel que cree y aquel que vive por fe, ese es obediente. Ese está calientito. Ese le cree a Dios. Ese no se detiene. Ese sigue adelante. Ese vive en santidad. Vive en santidad. Pero ténganlo por seguro, que Dios no le da licencia al hombre ni de pecar, ni es el causante de la miseria que hay en este mundo. Los mismos hombres, en cierta mente, hacen una decisión. Por eso, en el último día, vendremos a cuentas delante del Señor. Y el Señor dará premio o condenación. Mis hermanos, el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Y creo que si siguiéramos hablando de este tema, jamás terminaríamos. Creo que aunque viviéramos toda una vida de 100 o 120 años, que es a lo que llega el hombre en estos días, no ni a 120, o si acaso, jamás terminaríamos, jamás, porque Dios es inmenso. Y el intelecto del hombre, aunque es grande, es pequeño. Es pequeño. Y aunque si es muy grande, sometido a Dios, qué hermoso. Porque en todos los eventos del mundo, en toda la historia, en los inventos, en todo eso, Dios no está en el anonimato en todo eso, sino Dios, de cierta manera, dirige al hombre. Lo dirige al hombre, porque nuestro Dios es el grande artista que lo creó todo y es el ejecutador, es el Dios vivo. Y a Él rindámosles honor y gloria. Hermanos, Señor me los bendiga y denle gloria al Rey, que hizo una maravilla con nosotros. Hizo una maravilla con nosotros. Y amén, hermanos. El Señor me los bendiga mucho. Así es de que quedó muy claro para todo aquel que no tiene Cristo en su corazón. Córrale a la invitación de Dios, porque la invitación pasa. Como pasa el día, llega la noche, así llega nuestro Dios. Métase mientras está la invitación de Dios. Mientras tu voluntad todavía te responde para bien, métete. Porque llega el momento en que no se podrá. Porque todo termina, todo tiene un límite. Aunque algunos han dicho que no hay límite en la bondad de Dios. Pues no hay límite porque es bondadoso y es Dios. Pero en lo que Él ejecuta hay límites. Así que vámonos a correrle y darle la vida a Cristo. Arrepentirse de todo corazón de todos tus pecados. Porque hombres famosos, hombres grandes han vivido en este mundo. Y muchos han reconocido la grandeza de Dios. Y los que no lo han reconocido, tristemente pierden. Así es de que métete, no tienes mucho que perder, sino solamente lo que no le agrada a Dios, despojarte de todo corazón, de todo eso, y Dios te va a perdonar. Y puede ser el momento hoy de darle tu vida a Cristo. Dile al Señor con todo tu corazón que te arrepientes. Quizá no entiendas mucho de lo que he predicado, pues no importa, pero que te importe de que tu alma se puede perder y que Dios te dio libre voluntad para responder. Hazlo y vivirá tu alma.
Hermanos, bajen por favor un momento sus cabezas. Le doy gracias a Dios porque es inmensamente bueno. Clamo a tu grande misericordia, Padre Santísimo, que nos bendiga, Señor. Y Padre, qué insondables son tus caminos, decía el apóstol Pablo. Profundamente, Padre, todo lo creaste, Señor. Bendito tu reino, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de la historia de los grandes eventos, Señor. Hiciste al hombre tan pequeño, Padre mío, pero les ha enseñado tantas cosas, Padre mío. Pero todo se somete a ti, Señor. Y hoy lo someto todo ante tu grandeza. Pido por todos mis hermanos, pido por los que me escuchan, pido por los grandes pensadores, pido por los inventores, Señor. Pido por todos aquellos hombres que has usado para que ellos reconozcan tu poderío y te den gloria. Sí, mi Padre Santísimo, como igualmente al más pequeño, igualmente que te dé gloria por las pequeñeces, aunque son grandezas, Padre mío. Ante ti, Señor, todo es vida. Te doy gracias, Señor, porque tú llevas al hombre al puerto deseado. Y no es por su pericia del hombre, sino por tu bondad y tu misericordia. Como el Padre que empuja al Hijo, Señor, hacia lo bueno, aunque a veces el Hijo no se da cuenta, Señor. Bendícenos, bendice a tu creación, Rey poderoso. Y todo, Padre, yo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga bastante. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Gloria a ti, Rey.